Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Para mí es un honor y un placer poder presentar al doctor Edgar Castillo, quien es nuestro líder de área temática en temas financieros, quien a su vez nos va a ayudar a leer un poquito y presentarnos al doctor Víctor García. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando pues el confinamiento, que ya esperemos pronto regresar a la normalidad o a la nueva normalidad que nos están diciendo. Sean bienvenidos al Tecnológico de Monterrey, que con un gran esfuerzo está teniendo esta serie de webinars precisamente para apoyar tanto a las empresas como a las personas para ser un poco más resilientes ante la situación y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de las personas y de las empresas. Sabemos la situación en la que nos estamos metiendo pues queremos apoyarlos desde todas nuestras aristas, ¿no? En esta ocasión vamos a tener el honor de platicar con el doctor Víctor García. Es un gran amigo con el que he compartido varios proyectos y bueno, con toda la confianza, la verdad es que es espectacular, ¿no? Este doctor, pues, es doctor en ciencias administrativas del Politécnico. Estudió, tiene dos carreras, ¿no? Una de contador y otra de ciencias políticas, ¿no? En la UNAM. Ahí hay una mezcla muy interesante, ¿no? Entre azul y oro y morado y color borrego, porque también estudió su maestría de finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Pero además es espectacular porque ha escrito 3 libros, ¿no? Contaduría intermedia, análisis financiero, introducción a las finanzas. Y bueno, además tiene más de 30 años de actividad profesional, ha participado con muchas empresas, en muchas industrias y es responsable, fue responsable de varios cargos interesantes como contralor, gerente administrativo, tesorero, director de finanzas y bueno, actualmente está trabajando como director general en el INCADE, además de ser profesor en nuestros diplomados y demás, en toda la parte de extensión académica y de long life learning en el tecnológico. La verdad, Víctor, muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad de tener un ratito con nosotros, compartirnos este tema tan importante en este momento que tiene que ver precisamente con la tesorería, con el manejo del dinero y, por supuesto, con el cómo enfrentar la situación en la que nos estamos metiendo gracias a la pandemia. Y bueno, pues no te quito más tiempo. Víctor, muchas gracias por apoyarnos. Muy bien, no, muchas gracias, mi estimado Edgar Itzel. Es un placer nuevamente estar en el TEC de Monterrey. Y bueno, pues es un placer también estar compartiendo pues, este tiempo con los participantes. Esperamos en algún momento algunos de ellos conocernos personalmente en algunos de los programas. Estamos haciendo esto justamente como muestra de que pues nuestro interés siempre está en compartir pues parte de lo que hacemos en el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, pues yo feliz. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Cualquier duda, pregunta, por favor, ahí en el chat la pueden ir haciendo. Itzel nos va a ayudar ahí a recopilar algunas de ellas. Y bueno, pues al final de la charla tendremos algún espacio para responderles. Muy bien, pues la invitación que me hizo el favor de hacerme Edgar era justamente para tocar temas que hoy día pudieran convertirse en elementos estratégicos y muy necesarios en los tiempos actuales. Entonces, vamos a platicar un poco sobre el capital de trabajo, sobre liquidez y apalancamiento y pues un poco enfocados a las decisiones que el día de hoy se tienen que tomar, ¿no? Obviamente todos quisiéramos estar ahí en esa palapa, y bueno, un poco para imaginarnos dónde podemos estar en las siguientes semanas. Y bueno, pues al final de cuentas, el día de hoy tenemos que
que estar preparándonos, primero para resistir lo que estamos viviendo y segundo, yo creo que para también replantear y empezar a planear la recuperación. Esto obviamente no va a ser eterno. En algún momento se terminará el confinamiento y bueno, la crisis sanitaria y tendremos oportunidad de continuar nuestras vidas de manera normal. Yo creo que es así y esperemos básicamente que el tiempo no sea largo. Bueno, vamos a platicar y la idea es compartir algunos conceptos y herramientas relacionadas al tema de capital de trabajo, flujo de efectivo, y como decía, enfocados a estos tiempos que estamos viviendo. Lo titulamos de esta manera y pusimos en tiempos de crisis. Y bueno, por ahí podríamos empezar, ¿qué es una crisis? Me fui al diccionario y encontré justamente que crisis es lo que estamos viviendo, es una mala situación, una situación difícil de afrontar. Hay diferentes acepciones de acuerdo, obviamente, a la temática. Los médicos dicen que son intensificaciones bruscas de las condiciones de una enfermedad. En un proceso, bueno, pues son cambios profundos, relevantes, que modifican justamente el estado anterior de las cosas. Y el que nos ocupa un poco más, estamos más cercanos a ello, es el de las crisis económicas. Una crisis económica pues tiene que ver con el crecimiento justamente de la economía o la baja de la actividad en algunos de los ciclos económicos. Parece que hoy día estamos en las tres, ¿no? Estamos teniendo situaciones sanitarias graves, estamos en procesos de cambio en cuanto a nuestras formas de relacionarnos. Hoy día y en este momento estamos en un ejemplo claro de ello. Si esto no hubiera sucedido, no nos hubiéramos conocido, no estaríamos aquí en esta sesión virtual. Entonces, bueno, está cambiando y de aquí en adelante, quién sabe qué vaya a suceder en cuanto a la forma en que nos relacionemos. Hay algunas cosas que estaban subvaloradas y hoy día las hemos descubierto, ¿no? Algunas otras que dábamos ya por sentadas, pues las tenemos que nuevamente valorar. Bueno, hablamos de crisis, entonces pongamos un poco el contexto. No nos vamos a detener mucho, de esto ya se habla todos los días en las noticias, sino vamos a enfocarnos en qué podemos hacer. Estos datos los tomé el martes pasado y bueno, pues ya ven que hay ahora en tiempo real, se pueden ver los números y por ahí estábamos, ¿no? Casi 5 millones de casos confirmados en el mundo, en México 54,000, al día de hoy ya van casi 55,000. Muertes 322,000 en el mundo y en México pues alrededor de las 6,000. Bueno, es una situación que en cualquier momento pudiera convertirse realmente en algo incontrolable. Por eso justamente las medidas que estamos pues llevando a cabo y que los gobiernos en todas partes del mundo han recomendado. Ahora, esto ha tenido un impacto en la economía, no hay duda de ello, y justamente estos efectos son los que tenemos que observar para poder tomar decisiones al respecto. El propio gobierno mexicano ha estimado que el PIB del país va a decrecer entre un 5%, dice el gobierno, pero los analistas del sector privado en algunos casos están hablando hasta del 10%. Los más pesimistas hablan del 12, el 13% de caída en el Producto Interno Bruto. A nivel mundial, pues se habla, el Fondo Monetario ha hecho sus estimaciones, se habla que en promedio la economía del planeta no solamente se va a detener, sino va a decrecer en un 3%. Entonces es un efecto local, pero también hay un efecto global importante de baja de crecimiento. Bueno, esto del PIB tal vez sea la última vez que lo veamos, porque ya saben ustedes que el presidente de la República tiene otros datos y ayer anunció que está trabajando en una fórmula que va a sustituir al PIB para medir
pues, la felicidad de los mexicanos. Bueno, mientras llega la fórmula del presidente, pues seguimos viendo como indicador el PIB y no son muy buenas noticias, ahí no hay mucha felicidad. Pero bueno, veremos cómo se comporta de aquí al final del año. Lo cierto también es que esta crisis económica no necesariamente se derivó de la pandemia, más bien se agudizó. Ya el año 2019, ustedes recordarán que prácticamente el crecimiento fue cero, fue nulo. Entonces, pues ya traíamos una inercia agudizada en estos primeros meses con la crisis sanitaria, pues entonces esto es pues la mezcla adecuada como para generar una crisis profunda. Las variables económicas se han movido, hay volatilidad, el tipo de cambio lo vimos de 18.50 a principios del año, al día de hoy en casi 25 pesos, 24.50, 25 pesos, por ahí andamos. El precio del petróleo, ustedes lo escucharon en las últimas semanas, el precio de los futuros incluso llegó a ser negativo. No en sí el producto, sino los contratos de futuro, para entrega futura de la mercancía. El día de hoy el precio del petróleo de la mezcla mexicana de exportación anda alrededor de los 26.7 dólares por barril. Esto es bueno, es malo. Bueno, ese 26 está muy cercano al costo de producción. ¿Qué quiere decir? Que si hoy vendemos a 26, pues prácticamente Pemex estaría en punto de equilibrio. Si empieza a bajar de los 26, entonces son pérdidas. Si sube de los 26, entonces empezaría a tener utilidades. Una mala noticia es que los diputados en 2019, cuando prepararon el presupuesto para este año, pues lo estimaron en 45 dólares por barril. Entonces, parte de la programación del gasto público, pues está en 45 dólares, cuando en la realidad está en 26. Hay un hueco en el presupuesto que se debe de cubrir. Y esto es interesante, todo esto tiene que ver con el tema de capital de trabajo, porque los gobiernos toman decisiones y las decisiones que tomen nos van a afectar. Por ejemplo, si el gobierno no tiene ese dinero que había pronosticado o había presupuestado, pues entonces va a tener que echar mano de las otras herramientas de política económica que tiene. Una de ellas podría ser, nada más ni nada menos que, pues el incremento de impuestos o la recaudación mucho más feroz, más eficiente de los impuestos que ya están cautivos. Entonces, eso puede suceder. Por eso son temas relevantes. El otro indicador que hemos visto en las últimas semanas que se ha modificado de manera importante es el de los índices accionarios. Las bolsas de valores prácticamente de todo el mundo han perdido, ¿no? Las empresas que cotizan en las bolsas, su valor ha perdido en precio y por lo tanto, pues los inversionistas en las bolsas de valores, pues también se han visto afectados. Entonces, bueno, hay diferentes elementos. Lo que es un hecho y estamos viviendo es un proceso de incertidumbre. Ahora, ¿qué efectos va a tener esta crisis? Bueno, pues los que ya estamos viendo. Y la profundidad justamente de estos efectos va a tener y tiene que ver con el plazo en que estemos confinados y la recesión y la falta de actividad continúen. Al día de hoy, pues ya hay datos obviamente de empresas que están quebrando, están cerrando, sobre todo las pequeñas y medianas empresas o las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más susceptibles justamente a estos cambios económicos. Una disminución en la demanda de algún producto o un bien a una pequeña empresa le afecta mucho. Su estructura financiera no soporta la baja de los ingresos por mucho tiempo. Bueno, también otro de los temas que hemos visto al día de hoy es el desempleo.
La Coparmex ayer publicaba que a finales de este mes de mayo, o sea, en una semana más o menos, el volumen de bajas que se han presentado en el Seguro Social va a ser como de 750,000, o sea, 750,000 desempleados, los registrados en el Seguro Social. Y como sabemos, no necesariamente toda la economía está formalizada y tiene seguridad social. Algunas otras estimaciones hablan de que a finales de junio los números ronden el 1,000,000 de personas que hayan perdido el trabajo. En Estados Unidos, lo han escuchado ustedes también, van más de 20 millones de personas que son despedidas. Y esto trae consecuencias a su vez en un círculo vicioso que es difícil contener. Pues si no hay empleo, no hay poder de consumo. Si no hay consumo, las empresas no venden. Y si no venden, pues bajan la producción. Y si bajan la producción, tendrán que despedir nuevamente a personas. Y es un círculo vicioso que es a veces, cuando se entra a ellos, difícil de romper. Aquí los gobiernos son los que tienen las herramientas suficientes como para detener esta escalada o para revertirla. O sea, las políticas públicas y las políticas económicas y fiscales que tiene un gobierno son tan importantes y poderosas que pueden perfectamente revertir esta situación. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos y que nos afecta directamente a nosotros en nuestro bolsillo y en nuestros flujos? Pues bueno, los gobiernos normalmente si no hay dinero, pues van a querer aumentar los impuestos. Ahí hay una contradicción, porque cuando las empresas menos dinero tienen, el gobierno necesita más, entonces las tiene que sacar la parte fiscal de donde se pueda. Tal vez inventándose nuevos impuestos, nuevas bases, ¿no? Tal vez cobrándole IVA a Netflix o reteniéndole a las plataformas digitales, como está sucediendo, o generando procesos de fiscalización mucho más eficientes e incluso llegando a tornarse un tanto violatorios de derechos, ¿no? Mandando requerimientos, invitaciones para revisar la situación fiscal, etcétera. Por ahí en la semana el presidente Morena incluso hizo la propuesta para que el INEGI pudiera entrar a los domicilios. Así estaba redactada. Él dice que no fue así, pero así estaba redactada. Para hacer una evaluación de la riqueza que tienen las personas y de ahí generar políticas públicas de distribución de la riqueza. Suena raro, pero bueno, los gobiernos ante la crisis, ante la falta de recursos y ante las demandas de la población, pues van a tener que inventar algo, van a tener que hacer algo. También puede haber recorte de gastos. Esto sería necesario, aunque también en algún momento pues, el recorte de gastos tiene un impacto negativo. ¿Sí? Lo hemos visto en el país. Bueno, hay áreas y funciones del gobierno que se han eliminado y eso no necesariamente genera beneficios a la sociedad. A veces pudiera ser contradictorio. Si quitamos las estancias infantiles porque queremos ahorrar, pues sí ahorramos, pero hay un efecto social importante, ¿no? Entonces, es muy complicado. Imaginen ustedes que donde trabajan o en las propias finanzas personales tienen que decidir qué gastos eliminar y verán que no es tan sencillo, ¿no? En lo individual no es sencillo. Ahora pónganse de acuerdo con su pareja, se vuelve complicado. Ahora pónganse de acuerdo con 500 personas, 500 diputados de diferentes partidos y de diferentes ideologías, es muy complicado. Si no alcanzara el ingreso del gobierno y con los impuestos o con los recortes de gastos, bueno, pues otra salida que tienen los gobiernos son las deudas, ¿no? En México el gobierno ha insistido en que no va a solicitar deuda. Entonces estamos a la expectativa que si no incrementa la deuda,
Entonces, ¿cuál va a ser el camino para financiar el gasto público? En eso estamos y estamos como a la expectativa. Cualquier decisión que se tome tiene un efecto, obviamente, importante en cada uno de nosotros. Bueno, con este panorama, y no es para que entonces pues ya no hay nada que hacer y nos pongamos a llorar. Sí, es complicada la situación, pero pues tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues desde el punto de vista personal y empresarial, podríamos empezar a generar algunos planes y echar a andar algunas herramientas de control financiero. Esto lo podemos hacer tanto en la empresa como en lo individual, ¿no? Creo que las decisiones financieras y de control son básicamente las mismas que acabamos de mencionar para el gobierno, que para una empresa, que para cualquiera de nosotros. Son las mismas. Cambia el ámbito, obviamente, de actuación, cambia el tamaño de los importes involucrados, pero básicamente las decisiones son exactamente las mismas, ¿no? En finanzas tenemos personales, empresariales o corporativas y públicas, finanzas públicas, y las decisiones al final de cuentas son muy similares. Bueno, para llevar un adecuado control financiero, es tan extenso el tema que hoy vamos a platicar solamente de alguno o de alguna parte de ello que tiene que ver con el capital de trabajo, ¿sí? Capital de trabajo y, como decía el título de la plática, liquidez y apalancamiento. ¿Qué es el capital de trabajo? Bueno, pues básicamente es el dinero, los recursos que están disponibles para generar la propia actividad. Los contadores y la gente que está relacionado a estos temas los conoce como activos, y los activos corrientes o activos circulantes. Son los primeros que tenemos ahí disponibles y que podemos convertir en efectivo. De hecho, la capacidad que tienen los activos de convertirse en dinero, eso se le llama liquidez. Entre más fácil sea convertir un activo en dinero, en efectivo, entonces se considera que tiene propiedades de liquidez. Es más líquido una cuenta de ahorro en el banco que una casa, porque una casa pues habría que hacer un proceso de venta, de escrituración y todo eso. Es más líquido un automóvil que una casa. Entonces, bueno, depende de esa capacidad de liquidez que tengan los activos. Es importante porque se convierten a dinero que puede ser utilizado. Capital de trabajo, entonces, todo el dinero y recursos que se tienen disponibles, sobre todo corrientes, de corto plazo. Capital de trabajo neto es estos activos disminuyendo las deudas o los pasivos que también tenemos en el corto plazo. Y aquí hay muchas decisiones que hay que tomar. De cada uno de los rubros que están viendo ahí, tanto de los activos como de pasivos, de cada uno de ellos hay cosas que platicar, hay herramientas y decisiones que tomar, ¿no? El efectivo, por ejemplo. ¿Qué hacer con el efectivo? ¿Lo metemos al banco? Bueno, está bien. ¿Y a qué plazo o en qué cuenta? Si son inversiones temporales, ¿cuáles son las que convienen más? ¿Nos arriesgamos un poco más o nos vamos a inversiones que sean más seguras? Clientes. Aquí las decisiones para las empresas son relevantes. ¿Le damos crédito a los clientes o lo acortamos o vendemos de contado? O como no tenemos clientes, les damos crédito para atraerlos. ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer hoy? Y habría que pensar qué vamos a hacer en las próximas semanas. Puede ser también alguna estrategia de descuento. O sea, prefiero que mi cliente me pague hoy, le puedo hacer un descuento, pero que me pague hoy. Sería preferible tener el dinero en el banco que tener la cuenta por cobrar. Inventarios, ¿no? Inventarios es un activo que no es tan líquido como los clientes, porque el inventario primero lo tenemos que vender y después de venderlo lo tenemos que cobrar. Entonces, ¿qué hacer con los inventarios? ¿Seguimos comprando o nos detenemos hoy día en los inventarios que tenemos?
Los inventarios que tenemos, ¿de qué tipo son? Imagínense una empresa que tiene perecederos o que tiene productos con fechas de caducidad. Bueno, ahí tiene otra variable que considerar, no solamente mantenerlos o no. Al final de cuentas los tiene que empezar a mover. Algunas otras, pues los inventarios representan inversiones importantes de dinero, ¿no? Imagínense una constructora compró terrenos o estaba a la mitad de la construcción de viviendas o de un edificio. Bueno, pues hoy día el inventario está justamente en esas inversiones. Hay empresas que piden anticipos, entonces se tienen anticipo a proveedores. Obviamente esto es menos líquido que los inventarios, porque el anticipo apenas me van a dar el inventario, luego del inventario lo voy a vender y después de venderlo lo voy a cobrar. Entonces, cada negocio, cada uno de nosotros, pues tiene un perfil diferente en cómo está la mezcla de activos, ¿sí? Algunos negocios venden de contado, pues no tienen clientes. Algunos negocios no tienen inventarios, ¿no? Los despachos de abogados, de arquitectos, los contadores, pues no tenemos inventarios. Pero sí tenemos saldos en cuentas por cobrar, por ejemplo. Entonces, cada entidad es diferente, cada empresa tiene una mezcla ahí diferente de activos, algunos más líquidos que otros. El apalancamiento nos referimos en este caso a la combinación que hay entre pasivos y capital aportado por los propios accionistas. ¿Cuánto de todos los activos estos que están en el cuadro de color azul son financiados por los acreedores y cuántos son financiados por los socios de la compañía? La dependencia que se tiene de los préstamos se llama apalancamiento. Y esto no es malo. Si pudiéramos funcionar solamente con deuda, pues habría que hacerlo, ¿sí? Normalmente la deuda, o sea, el dinero que tomamos en préstamo es más barato que el dinero aportado por los socios. Pero no necesariamente se puede. Obviamente los acreedores buscan un respaldo y buscan que el socio también comparta parte del riesgo. Entonces, bueno, todos estos elementos nos sirven para empezar a tomar decisiones. El tema es que hay una crisis, el tema es que tenemos que hacer algo y lo que podemos hacer es empezar a tener control financiero de nuestros recursos. Y una manera de verlo es a través justamente de los flujos de efectivo y del capital de trabajo. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tener y tomar decisiones básicamente en estas tres grandes áreas. Primero, pues tener muy identificado los flujos de efectivo. ¿Cuál es el flujo de efectivo que se tiene actualmente y cuál se espera que se tenga en las próximas semanas o meses? Y el flujo de efectivo puede ser a favor o puede ser negativo. O sea, puede ser que yo tenga un flujo de efectivo sobrante o puede ser que me falte dinero, que tenga el flujo de efectivo negativo. Dependiendo de cuál sea la situación que se genere, pues obviamente vamos a tener que tomar algunas decisiones. Si me sobra, tomaremos decisiones de inversión, de ahorro y de financiamiento. O de financiamiento si es que me falta. Y bueno, todo esto va a depender, obviamente, de los ingresos que se tengan y de los costos y gastos que se estén planeando, ¿sí? Entonces, las decisiones, si vamos a enfocarnos en estas, tienen que ver justamente con estas tres decisiones. Muy bien, y como les comento, el flujo de efectivo pues es una confrontación, una comparación de ingresos y egresos. Hay diferentes reportes de flujo de efectivo. Los contadores hacen uno incluso que se llama estado financiero del flujo de efectivo. Pero cualquiera de nosotros hace tal vez todos los días o cada semana o cada quincena, pues normalmente hacemos una planeación de nuestro flujo de efectivo. ¿Cuánto vamos a ganar? Y cuánto esperamos gastar en las próximas semanas. La primera recomendación de decisiones financieras es que todos, las empresas y nosotros en lo personal, pues hoy empezáramos a
conocer cuál es nuestro flujo de efectivo. Y en una medida empezar a presupuestar cuál puede ser el flujo de efectivo para las siguientes semanas, ¿sí? Entonces, un flujo de efectivo de hoy y un flujo de efectivo presupuestado. Y el resultado que se va a generar en esta comparación de lo que gano contra lo que gasto, pues es muy sencillo. Me va a sobrar dinero, tengo más ingresos que gastos, o tengo más egresos que ingresos. En ese caso, bueno, pues las decisiones cambian totalmente. Si tengo más ingresos, pues mi preocupación y las decisiones que tengo que tomar están relacionadas, como lo había comentado, en estas 5 que ven ahí. Una de ellas es que si tengo dinero en exceso o un excedente, puedo invertirlo. El tema es dónde invertirlo, ¿sí? Y cuál es el mejor instrumento para hacer una inversión. Otra cosa que puedo hacer es, si tengo dinero, pues lo guardo. No lo gasto, simplemente lo meto abajo del colchón, lo meto a la alcancía y ahí lo dejo, ¿sí? Lo ahorro. La otra es que empiece a especular. Tengo dinero sobrante y entonces, pues una forma de obtener algún rendimiento con mucho riesgo sería especulando. Y especulando normalmente con precios de algunos productos. La otra que puedo hacer es gastármelo, ¿sí? En estas épocas, pues, se convirtió ya en un vicio entrar a Amazon y empezar a ver productos, o a los portales electrónicos de las tiendas departamentales y empezar, es tan fácil darle clic y que nos lleguen productos por paquetería, ¿no? Pues esa es una opción, o sea, me gasto el dinero que me sobra. La otra es que si tengo excedentes de recursos pueda liquidar las deudas que pueda tener. Y con esto, en el corto y mediano plazo, pues generar más ingresos derivado a que estoy eliminando algunos gastos. Este sería el escenario que todos quisiéramos estar, que nuestra preocupación fuera qué hacer con nuestro dinero que nos sobra, ¿sí? En este caso, en finanzas le llamamos inversionistas. Por el otro lado, en el esquema o en el lado en que nadie quiere estar es cuando tenemos más gastos que ingresos. Pero así funciona las finanzas siempre, todos estamos en un lado o en otro. O incluso en el mismo momento. Puede ser que yo tenga una inversión y le deba a la tarjeta de crédito. O sea, puede ser. Puede ser que tenga un salario, pero tengo una deuda de 20 años. O sea, tengo ingresos, pero también voy a tener una deuda que voy a estar pagando. Las empresas tienen exactamente lo mismo, tienen inversiones en proyectos, tienen inversiones en instrumentos financieros, pero tienen préstamos con bancos. Entonces, de uno u otro lado o en ambos lugares, podemos y tenemos que tomar decisiones. Si tengo más egresos que ingresos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues uno sería, como lo dijimos en el gobierno, recortar gastos. Hacer un listado de nuestros gastos en el flujo de efectivo y decir cuáles de estos gastos no son necesarios, con cuáles podríamos vivir sin mayor problema, ¿no? Y habría que hacer ahí un análisis pues muy objetivo de los temas, ¿no? Para estos casos incluso hay algunas técnicas que usamos en finanzas como el presupuesto base cero, es decir, desaparezco todo y cada uno de los gastos lo voy a cuestionar. ¿Es necesario o lo podemos eliminar? Podemos disminuir la actividad. Imagínense una pequeña empresa, a lo mejor una estética, estaba abierta de las 9 a las 9 de la noche, 12 horas. Bueno, pues a lo mejor hoy día pues va a tener que renegociar ahí con los empleados, con la persona que renta el local y tal vez pues disminuir el horario de atención. Puede ser, algunas empresas han cortado un turno, algunas otras han cortado incluso días laborables en la semana. Recuerden, la Volkswagen lo hizo hace muchos años
en lugar de despedir personas, recortó la semana laboral y mantuvo a toda la planta de personal. Entonces, puede ser que haya una disminución de la actividad. Si tengo más egresos que ingresos y ya recorté gastos, ya disminuí la actividad y aún así no cubro mis necesidades, bueno, pues entonces podemos recurrir al financiamiento, ¿sí? Pedir dinero prestado. Esto, pues, para las empresas es más normal que para las personas. Es difícil que las personas pidan dinero, pidan préstamos directos para solventar parte de los gastos, ¿no? Solamente se hace cuando hay una necesidad ya muy apremiante. No sé cómo va a estar el Monte de Piedad una vez que salgamos de estas semanas y que se abra el Monte de Piedad, pero creo que buena parte de la población pudiera considerar empezar a obtener financiamiento a través de sus prendas, o sea, préstamos prendarios. No lo sé, algunos otros, si tenemos una tarjeta de crédito y no alcanza para la comida, pues podemos pagar con la tarjeta de crédito. Sabemos que en algún momento vamos a tener que cubrirlo, pero hoy día es una fuente de financiamiento. La otra que podemos hacer es el tema de reestructuras financieras. Revisar si ya debo dinero, cómo puedo cambiar las condiciones de esas deudas. En estas fechas, los bancos incluso han estado proponiendo plazos y prórrogas para el pago de intereses y de capital. Entonces, habría que asomarse a algunos de esos para ver qué podemos hacer. Incluso si las tasas de interés bajan, pues habría que pedir préstamos nuevos y con esos préstamos nuevos liquidar los préstamos viejos con tasas mayores. Bueno, un poco me regreso entonces al tema de los ingresos para ver las decisiones. ¿En qué podemos invertir? Pues podemos invertir en bonos y acciones. Bonos, hay una alternativa creo que muy adecuada en México y tiene que ver con CETES. Explórenlo, los que no lo conozcan, exploren la oportunidad de invertir en CETES. Es la inversión más segura de todas. Y tiene hoy día una tasa de interés como del 5.7% anual. Si ustedes van al banco y depositan su dinero en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, les están pagando como el 2.5-3%. Si van a CETES, van a ganar el 5.7%, casi el doble. La parte interesante de esto es que lo pueden hacer ustedes desde ahí, desde su computadora. Solamente tienen que abrir la página de internet de CETES del gobierno federal y empezar a hacer sus inversiones. Se puede hacer desde 100 pesos. Ustedes pueden también invertir en acciones. Invertir en acciones me refiero al hecho de que compren una acción para mantenerla por largo plazo. No para especular, que es el otro punto. Puede ser en acciones de su propio negocio, o sea, me refiero a que puedan hacer aportaciones a su propio negocio si es que el negocio está generando rendimientos. Y si no es en el propio, pues se lo pueden prestar a Bimbo o a Cemex o a Liverpool y lo pueden hacer también en alguna plataforma de internet o en alguna de las plataformas de las casas de bolsa. Hoy día se puede hacer, no necesitamos intermediarios. Entonces, pues tenemos estas oportunidades de inversión. ¿Qué más tenemos? Lo que decíamos, no gastar. Por ahí los bancos y algunas instituciones financieras tienen instrumentos y cuentas de ahorro que prácticamente no pagan interés. Simplemente es la custodia del dinero en alguna cuenta. Pues que sería lo mismo a no gastarlo. Dejarlo ahí, reservarlo, por ahí guardarlo y pues en el caso necesario, en algún imprevisto, pues obtener de manera inmediata, porque ahí lo tengo, el dinero. No es tan buena idea desde el punto de vista financiero porque el dinero pierde valor. Por lo menos pierde el monto de la inflación. Si la inflación está alrededor del 3%, 3.5%, pues ese es el valor que se pierde. En lugar de ganar, vamos a perder. Pero tenemos la disponibilidad del dinero, que eso también vale y vale mucho.
La otra cosa que podemos hacer es especulación. A mí normalmente me dicen eso, ¿no? La gente dice, oye, ¿y qué te parece si compro un terreno? Bueno, comprar terreno le llamamos normalmente inversión, pero en realidad es un gasto que se hace y si el terreno no es con el objetivo de construir una casa donde yo voy a vivir, entonces pues es especular. Se compra un terreno o una casa simplemente con la idea de que suba de valor, que genere plusvalía y cuando sucede eso venderlo. Esto es exactamente lo mismo que comprar dólares. Hubo gente que compró dólares a 25 y hoy andan en 24, 24.50, entonces pues ya le perdió. Si compraron a 25 es porque tienen la expectativa de que en algún momento cueste 26 y cuando cueste 26 los venden, ¿no? Pero cuando cueste 26, la pregunta es si los retienes porque va a costar 27 o si ese es el precio adecuado. Por eso es especulación y simplemente es exponernos al riesgo de que cambien las condiciones del mercado y que cambien los precios. También podemos especular en acciones. Esto es, compro una acción de Bimbo, no para que Bimbo me dé dividendos, sino compro una acción hoy en 10 pesos y si mañana está en 12 la vendo. No me importan los dividendos, no me importa si Bimbo gana, si Liverpool tiene utilidades o no, no me interesa. Lo que me interesa es que yo compre algo y mañana lo pueda vender más caro. Lo mismo sucede con los metales como el oro o el petróleo. Algunos incluso especulan con petróleo, ¿sí? Pues ahí va a depender obviamente del tamaño de los ingresos que se tengan disponibles para poder tomar alguna decisión. Bueno, ya decíamos, el gasto, pues el gasto corriente, por ahí están las ofertas, ya empezaron a salir, incluso ya pueden comprar viajes a futuro. Hoy día ya entendemos el concepto de los derivados financieros, porque hoy compras y reservas un cuarto de hotel para disfrutarlo, no sabes cuándo, pero ya lo pagaste, ¿no? Puede ser que sea en septiembre, puede ser que sea en diciembre, o año, no sabemos, pero hay quien está hoy comprando ya los viajes, ¿sí? Mientras salgamos vivos de esta, todo puede pasar, ¿no? Y será un gasto pues anticipado. Muy bien, desde el punto de vista de los egresos, ya lo habíamos comentado, pues aquí son las decisiones tal vez más difíciles que se tienen que tomar. En las anteriores era para buscar nuevas ganancias. En este caso es más bien como para sobrevivir y para continuar. Egresos, pues hoy día, ya lo comentábamos, muchas empresas están tomando la decisión de recortar gastos. Y lo malo es que el primer concepto que revisan cuando quieren recortar gastos es el de la nómina. Entonces, por eso vemos que hay 750,000 personas despedidas. Ya están desempleadas porque el patrón tomó la decisión de recortar gastos y el que es más evidente y el que es más notorio, y además por la carga también de costo social que tiene, pues son los salarios. Yo normalmente recomiendo que se haga un análisis previo antes de tomar una decisión de recorte de personal, porque también la recontratación es muy costosa. Las curvas de aprendizaje después pueden resultar más caras que el mantener la plantilla laboral. Existen infinidad de estrategias de nómina que se pueden diseñar para disminuir la carga social. O sea, y carga social me refiero con el pago del seguro social, del Infonavit, del SAR, del impuesto sobre nóminas. Toda esta carga que va ligada y vinculada a los salarios, bien se pudiera controlar, incluso disminuir, si se tiene un buen esquema de prestaciones y de pago de salarios. A veces no se hacen estos análisis y bueno, pues se hace el pago, se cotiza en el seguro social y se paga. Pero dentro del marco legal hay estrategias que se pueden diseñar que nos permitan hacer pagos más eficientes de los impuestos y de la previsión social. Bueno, pues las empresas y nosotros tendríamos que empezar en esta situación a revisar cuáles son los gastos,
como les decía, utilizando presupuestos base cero, en lugar de presupuestos incrementales. Un presupuesto incremental es, si yo gasté el año pasado 100, pues espero este año gastar 110 y simplemente le doy un incremento por el tiempo. En el presupuesto base cero sería, el año pasado gasté 100 y este año parto de cero. Cada uno de los rubros de gasto los voy a analizar para ver cuál es la justificación que hay para realizarlo. También se puede hacer, y lo comentaba hace un par de días con uno de mis clientes en el tema del análisis de gastos. Este es un tema, creo que muy importante. Se tiene que analizar el tipo de gastos que se tienen. Y aquí, ustedes lo han escuchado, hay gastos directos e indirectos, y también hay gastos fijos y variables. En épocas de crisis como esta, pues ojalá y que todos tuviéramos una estructura de costos variables, que pues, si no hay actividad no haya costos ni gastos, ¿no? Y los gastos fijos son los que en épocas de crisis son los que asfixian a las empresas. La renta, por ejemplo, no hay actividad, pero tengo que pagar la renta. Eso ahorca, asfixia a las empresas. Imagínense un esquema donde la renta pudiera ser variable dependiendo de las horas de uso de la oficina o de la planta, pues sería excelente. A lo mejor hay esquemas así, pero podrían ser interesantes. Pero, por ejemplo, la mano de obra pudiera ser. Desde el 2003 en la Ley Federal del Trabajo está permitido el pago por horas. Pero en México no estamos tan acostumbrados a ello, entonces establecemos salarios fijos, pero podríamos establecer perfectamente salarios por horas. Y esto entonces implicaría que pues, si no hay actividad y disminuyen las horas de ingresos y de actividad, pues el costo de salarios también podría disminuirse sin caer en un tema de ilegalidad. Podríamos disminuir, bueno, aquí entonces, antes del siguiente punto, el tema también de la cantidad mínima de ventas que se requiere para llegar al punto de equilibrio contable de cero o del flujo de efectivo de cero. ¿Cuántas unidades tengo que vender en estos meses para por lo menos quedar en cero? Ni utilidad ni pérdida. Sería un dato interesante que las empresas lo tuvieran. Normalmente el dueño del negocio lo tiene presente, pero cuando las empresas empiezan a crecer, ya se vuelve un poco más complicado tener el dato preciso. Entonces, es importante, por eso está la Q ahí, que simboliza la cantidad de producto a vender. Decíamos disminución de la actividad en turnos, disminuir pues el consumo de energía eléctrica, no sé, incluso de mano de obra no utilizada. Por otra parte, si hay más egresos que ingresos, pues decíamos, habría que explorar las posibilidades de financiamiento. Esto es obvio, pero lo que no es obvio es, entonces, cuáles son las posibilidades y cuál es la mejor. Si mi negocio no tiene suficiente capital de trabajo, ¿de dónde lo obtengo? ¿Se lo pido a los socios o lo pido al banco? Y si lo pido al banco, ¿a qué plazo? ¿Y a qué tasa? ¿Cuál es la más conveniente? ¿En qué banco? O si se lo pido a los socios, ¿cuánto va a requerir por el dinero que está aportando? ¿Cuál me conviene más, la deuda o el capital? Este análisis se tiene que hacer para saber también cuáles son las posibilidades de no solo de salir de la crisis, sino de generar pues, un estado que nos permita despegar con mayor facilidad. Ya lo comentábamos, pues cada uno de nosotros por el perfil de consumo que tiene seguramente utiliza un tipo de financiamiento diferente. Hay gente pues, que va a ir a empeñar la pantalla o va a ir a empeñar un celular al Monte de Piedad. Hay alguno que va a usar la tarjeta American Express Platinum y va con eso a pagar algo. Hay una empresa que va a utilizar factoraje para descontar las cuentas por cobrar o pagarle a sus proveedores. Algún otro pedirá directamente capital de trabajo al banco.
No sé, eso depende justamente del perfil financiero que tengan cada empresa y cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver, como dice ahí, con el tema de las reestructuras financieras. Tenemos que revisar cómo contratamos y qué deudas tenemos para poder hacer las reestructuras. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene 2 tarjetas, Bancomer o BBVA les cobra el 10% y Banamex les cobra el 15%, pues no hay mucho que pensar, pídanle a Bancomer, a BBVA y páguenle a Banamex. Y entonces eliminarían la tasa del 15% y se quedarían con la del 10%. Entonces, estas cosas suceden. El gobierno de la República hace un mes emitió un bono por 5,000 millones de dólares y fue para pagar un préstamo que tenía una tasa mayor. Entonces, con eso lo que hicieron fue mantener la misma deuda, pero con condiciones más favorables. Entonces, bueno, todo esto puede generarse, como ven, es muy amplio. De cada uno de estos temas podríamos hablar más y más y más tiempo. Pero bueno, el tiempo en estas charlas es limitado. Vamos a concluir con las siguientes recomendaciones. Pues a partir de hoy en la empresa y en lo personal hay que preparar un flujo de efectivo, hay que anotar los ingresos, los gastos. Ese flujo de efectivo hay que proyectarlo y hay que estimar qué va a suceder en las siguientes semanas, en la medida en que sea posible hacer estimaciones y revisar entonces después cada uno de los ingresos y gastos que están anotados. Con eso pues obtendrán si tienen flujos sobrantes o faltantes. Y dependiendo del resultado que obtengan, pues van a tener que analizar las decisiones que hemos platicado. Entonces, de cada una de ellas, pues obviamente nos daría como para una charla más de este tipo. Ya después ahí Itzel y Edgar podemos ir diseñando las siguientes, a lo mejor de oportunidades de inversión o de financiamiento, no sé. Pero bueno, creo Itzel y Edgar y todos los que están en la sesión, con esto voy a concluir. Bueno, no pasa nada, seguramente saldremos de la crisis, todo se va a arreglar, pero mientras hay que medir lo que tenemos, controlarlo y para poder tomar decisiones de mejora, ¿sí? Bueno, muy bien, pues con esto yo termino. Si quieren, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que pudiéramos tener. Muchísimas gracias, Víctor. Perdón, Itzel, por ahí hay algunas preguntas bastante interesantes, ¿no? Hay una que me causó hasta sensación en la piel, ¿no? Que dice, ¿en qué momento en qué momento se toma la decisión de liquidar una empresa, Víctor? O sea, ya la situación está muy grave, sí. Pero ¿en qué momento liquidamos? Decimos, no podemos seguir. O sea, ya vimos créditos, ya vimos cosas y no podemos seguir, hay que liquidar. Sí, es un momento, yo creo que como dices, cala profundo, imagínate para el propietario, ¿no? Sobre todo cuando ves crecer y constituyes una sociedad. Lo mismo, yo creo que más o menos similar sucede cuando tienes trabajadores y tienes que tomar la decisión de despedirlos. O sea, son decisiones, creo que muy, muy fuertes. En el caso de una empresa, yo creo que las variables que se tendrían que analizar son muy diversas. Una es justamente si no hay ya la posibilidad de seguir operando en el mercado, ¿no? Pudiera ser porque simplemente el producto que tengo ya no tiene ninguna posibilidad y eso pudiera ser. Pero aún así todavía podemos tener la posibilidad de reinventarnos, ¿no? Esto a veces se oye fácil, pero realmente cuando ya tenemos una historia, tenemos un mercado, tenemos todo un proceso de negocio, puede ser complicado. Pero llegará el momento justamente que las condiciones financieras, si ya no son sostenibles, incluso antes de meterse en problemas legales, habría que tomar la decisión de desaparecer. Ahora,
yo a algunos de mis clientes les planteo esa situación, de por qué no cierran. Porque no solamente es quien tiene problemas financieros, puede ser quien tenga rendimientos menores. Por ejemplo, si un negocio está generando rendimientos del 3, 4, 5%, yo le recomiendo a los clientes pues, que cierren. Cierra, toma tu dinero, lo metemos a CETES y es al 5.7. Y listo. Te olvidas de pagar nóminas, de comprar, de vender, de todo. Ahora, si hay una posibilidad viable, real, de que generemos rendimientos superiores al 5.7, y en eso vamos a meter la vida y el esfuerzo, pues entonces no cerremos y pues nos morimos con el proyecto, ¿no? Pero hay que analizar varios elementos, no es sencillo, ¿sí? Y esperemos que nadie esté en esa situación. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay otra que nos preguntan, ¿qué fuente de financiamiento debe elegir una empresa en estos tiempos? ¿Qué tipo de financiamiento? Bueno, es complicado decirlo porque como ya lo hemos comentado, depende de su estructura financiera. ¿Y para qué quiere el financiamiento? Por ejemplo, si quiere el financiamiento para comprar activos productivos, máquinas, camionetas de reparto, instalaciones, pues normalmente se recomienda pues, que sean financiamientos de mediano y largo plazo. Si el dinero necesario es para comprar inventarios, para darle crédito a los clientes y soportar justamente el crédito, pues ahí tendría que ser préstamos de capital de trabajo, préstamos quirografarios, como le dicen los banqueros. Entonces, sí va a depender mucho de eso. También va a depender de la capacidad de financiamiento que se tenga, del nivel de apalancamiento que ya tenga. O sea, si ya debe dinero, entonces va a ser más difícil obtenerlo y seguramente va a ser más caro. Si no le debe a nadie, entonces, bueno, pues es un buen momento de analizar las posibilidades de financiamiento. Perfecto. No sé si alcanzamos otra pregunta, otra, Itzel. Sí, adelante, por favor. Sí, dice, soy una microempresa, tengo 9 meses de antigüedad. Esta situación me hace complicado obtener liquidez para proyectos. ¿Qué sugieres para este tipo de empresas? A ver, no te escuché bien, se me cortó un poquito, Edgar. Sí, soy una microempresa y tengo 9 meses de antigüedad. Con esto se me hace muy difícil obtener liquidez para proyectos. ¿Qué sugieres para este tipo de empresas? Bueno, para una microempresa que esté iniciando, pues yo creo que lo fundamental sería tratar de mantenerse y consolidarse tanto en su mercado, con sus clientes y bueno, pues resistir justamente el vendaval, ¿no? Esto, otra vez, pues va a depender incluso de la capacidad. Normalmente las microempresas empezamos nosotros con nuestro propio dinero, a veces solos y no tenemos socios que puedan aportar capital. Casi la microempresa depende de tu capacidad de trabajo. Si lo puedes mantener, pues sería conveniente, porque como decimos, esta crisis va a terminar en algún momento. La gente que tenía dinero lo sigue teniendo, la gente que no ha perdido su trabajo lo sigue teniendo y su capacidad de consumo ahí va a estar. Hay otra parte de la población que lo está perdiendo, pero somos 130 millones de personas en este país. Es tan grande y creo que se van a poder abrir oportunidades y reactivar la economía. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por todas tus recomendaciones. Tenemos algunas otras preguntas, pero bueno, ya ahora sí por el tiempo, sí se nos hace complicado. Pero les agradecemos de verdad el que hayan asistido y pues no sé, aquí está el siguiente webinar con el doctor Elías. De igual manera, les va a aparecer la encuesta final para el TEC de Monterrey, en especial la Escuela de Negocios. Es muy importante para nosotros conocer su opinión de estos webinars y por favor, si me pueden regalar un minutito para contestarla, se los agradezco mucho. Hasta luego y pues gracias por participar, doctor Edgar, doctor Víctor, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Edgar, Itzel. Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en esta charla. Sí, gracias a todos nuestros amigos de la República y de Latinoamérica. Tenemos muchos conocidos de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Dominicana, ¿no? Gracias por venir. Gracias a todos. Los esperamos en el próximo webinar. Muy interesante. El doctor Elías, quien fue director de riesgos de instituciones financieras, viene a platicarnos un poco sobre planes de recuperación y de continuidad de negocio. Tema muy, muy ad hoc a la situación que estamos viviendo. Muy bien. Pues nos vemos. Saludos. Hasta luego, Víctor. Gracias. Saludos. Cerca de 120, ¿no? Muchas gracias a nuestros, sí, casi 120, no, más de 120 participantes. Nos vemos en la siguiente y pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Edgar. Nos vemos. Hasta luego.